¿Y qué contienen los decretos de inmigración promulgados por el presidente Biden este martes? Son amplios, incluyen revisiones, pero también una señal muy importante sobre la política de Estados Unidos, especialmente en los países del Triángulo Norte. Vamos a hablar sobre lo que contiene. Nos acompaña la embajadora Roberta Jacobson, quien es la enviada del presidente Biden para la frontera en el Consejo Nacional de Seguridad. Gracias, embajadora, por estar en Directo USA. Cuando uno mira los decretos, ve que ustedes están revisando muchas de las medidas que impuso el gobierno anterior. ¿Es justo decir que el gobierno anterior dejó una maraña de medidas que es difícil desenredar rápidamente? Bueno, muchas gracias primero, Juan Carlos, por la oportunidad. Yo diría que hay dos tipos de cosas que encontrábamos nosotros cuando entramos en la Casa Blanca. Uno, en gobierno en general. Una fue cosas que realmente fueron solamente la política de la administración Trump y se puede cambiarlo rápidamente. Pero otros sí, va a tomar más tiempo. No solamente por la medida en que fueron implementados, sino también porque queremos asegurar que tenemos un proceso ordenado de reemplazar las cosas. Por ejemplo, si estamos revisando el programa llamado MPP, las personas que quedan en México, necesitamos un proceso para los migrantes solicitar su asilo y procesarlos en los Estados Unidos. Tenemos que diseñarlo y implementarlo, así que va a tomar un poco de tiempo, pero eso no significa que no vamos a cambiar las cosas que no podemos cambiar de noche a día. Veía que cuando uno lee el decreto, porque una cosa es decir que hay decretos, otra es leerlos, me llama mucho la atención el que tiene que ver con los objetivos. Y dice, por ejemplo, incluye medidas para combatir la corrupción en Honduras, Guatemala y El Salvador, defender la libertad de expresión y de prensa, reducir la desigualdad, la inseguridad económica. Era algo que se había hecho durante el gobierno de Obama, el vicepresidente el vicepresidente Biden en ese momento estaba al frente, pero vuelven ustedes a la carga con el mismo tema, y es para que la gente no salga de sus países, deben mejorar las condiciones en esos países, y eso incluye una lucha clara contra la corrupción. Bueno, sabemos muy bien que las razones por migrar son multi, y las personas a veces es por oportunidad económica, especialmente después de desastres naturales como los dos huracanes en noviembre. A veces es por razones de violencia y seguridad, pero a veces es porque no tiene esperanza y tampoco tiene fe y confianza en sus gobiernos entregar las cosas que deben, seguridad, un futuro próspero, etcétera, y un futuro para sus niños. Así que sabemos muy bien que problemas de gobernanza sí son parte de las causas fundamentales porque las personas migran de manera irregular. Así que queremos tener socios en la región en que podemos trabajar en todas esas cosas, en ese espectro, porque esas son las razones por qué la gente deja su país. ¿Qué le dice usted a quienes están en este momento en la frontera esperando, que creen que la situación se va a resolver en pocos días y que van a poder entrar a Estados Unidos? Que estamos trabajando muy fuerte, reemplazar el proceso MPP para que ellos puedan procesar sus solicitudes de asilo, pero tiene que tener un poco más de paciencia. Y sabemos muy bien que la situación, o para las personas que estaban antes en MPP o las personas que llegan a la frontera ahora mismo, son muy difíciles y las privaciones son fuertes en la región, pero necesitamos un poquito de paciencia para implementar un sistema que realmente va a estar comprensiva, humana y justa. Y creemos que podemos hacerlo tan rápido posible. Estamos hablando, digamos, en semanas y no meses, pero por favor, a la gente que todavía están en sus países de origen, por favor, no es el momento de llegar a la frontera. ¿Qué tan optimista es usted y cómo va a funcionar el proceso para reunir a más de 600 niños que fueron separados de sus padres
¿Cómo lo van a hacer y cuándo cree que puede empezar a darse ese proceso? ¿Y esos padres en donde estén tendrán la oportunidad de venir a reunirse con ellos? ¿Cómo será? Bueno, ese grupo de trabajo de reunificación familiar va a empezar trabajando, pero ahora mismo estamos muy contentos que ya fue ratificado el secretario Mayorkas, que se va a encabezar ese grupo. No sé exactamente cómo puede trabajar porque ellos tienen que consultar con y los miembros son de las agencias de gobierno, pero tiene que consultar con ONGs, grupos no gubernamentales, con padres de familia y grupos de familias impactados por esa terrible política. Y ellos van a recibir información sobre dónde están los padres o los niños por cualquier manera, por cualquier fuente que se puede, porque es muy importante no solamente revisar la información que tenemos dentro del gobierno, quizás de la administración previa, sino de ser muy abierto, de recibir información y investigar toda la información que ellos reciben, porque sería muy difícil reunir las familias. Sabemos eso muy bien, pero fue un compromiso del presidente Biden que quiere resolver ese problema tan rápido como sea posible. Él va a recibir informes por parte del grupo de trabajo interino y tras todo el proceso, pero va a estar muchos distintos casos y muchas distintas rutas para llegar a la verdad y mover en varias maneras legal para reunir las familias. Embajadora Roberta Jacobson es la coordinadora de temas de la frontera en el Consejo Nacional de Seguridad, al que ya había pertenecido hace algunos años, una larga carrera en el servicio diplomático de Estados Unidos. Muchas gracias, embajadora Jacobson, por estar en Directo USA. No, gracias a usted, Juan Carlos.